A modo de introducción, la juventud es una etapa crucial de exploración y formación de identidad, ya que es un periodo en que los individuos intentan definir quiénes son dentro de un mundo que parece estar en constante transformación. En este proceso de autodescubrimiento, los jóvenes suelen encontrar en los grupos juveniles y en las subculturas una oportunidad para explorar sus intereses y construir una identidad colectiva, donde esta identidad compartida no solo les permite expresar sus valores y perspectivas, sino que además les proporciona un marco para interactuar con el mundo que los rodea, ya que estos grupos, con sus códigos estéticos y simbólicos y valorativos, representan una forma de ver y relacionarse con el mundo, que en muchos casos desafía las estructuras sociales y culturales establecidas, por lo que el estudiar estos grupos permite una mayor comprensión de las dinámicas internas de la juventud, así como de las complejas relaciones entre identidad y sociedad. Por lo que la identidad colectiva puede entenderse como el sentido de pertenencia y autoidentificación compartido que une a los miembros de un grupo determinado, dándoles un marco de referencia común para expresar y afirmar valores, ideales y creencias, ya que esta identidad compartida se establece a partir de una construcción social que en el caso de los jóvenes cobra especial relevancia debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran, donde la juventud es una fase marcada por la búsqueda de respuestas a preguntas sobre la propia identidad, la pertenencia y la posición en la sociedad, donde los grupos juveniles, entendidos como espacios donde se crea esta identidad compartida, donde se brinda a sus miembros un entorno donde sus voces encuentran eco y sus elecciones encuentran validación y por lo tanto sus experiencias cobran sentido en relación con otros. En un contexto social que es caracterizado por el cambio constante y la pluralidad de identidades, la pertenencia a un determinado grupo colectivo cumple una función vital, ya que proporciona un sentido de seguridad y un respaldo en un entorno en que los modelos de identidad tradicionales como la familia o las instituciones religiosas pueden no ofrecer el mismo grado de influencia, donde este fenómeno puede observarse en grupos de diversa índole, como son aquellos grupos formados alrededor de estilos musicales, hasta los que se articulan en torno a causas ideológicas, valores sociales o preferencias estéticas. Estos colectivos permiten a los jóvenes establecer un nosotros que les distingue de los otros, ya que es un diferenciador fundamental para entender su papel en el mundo, reforzando no solo la identidad individual, sino también el sentido de unidad y cohesión interna del grupo determinado. Por lo que el desarrollo de esta identidad colectiva en los grupos juveniles puede analizarse también a la luz de teorías psicosociales como la de Erikson, quien describe la adolescencia como una etapa donde la búsqueda de identidad se convierte en una de las principales tareas de desarrollo, donde según Erikson, el adolescente intenta resolver una crisis de identidad que surge al afectar las expectativas de la sociedad frente a sus propios deseos y valores internos. En este sentido, los grupos juveniles ofrecen una plataforma donde los jóvenes encuentran la validación necesaria para construir una identidad segura y coherente, donde una afirmación que les ayuda a superar los conflictos propios de esta fase de la vida, donde además, en un entorno que se caracteriza por las influencias culturales globales, estando cada vez más presentes, la identidad colectiva permite a los jóvenes reinterpretar y adaptar estas influencias de manera que hagan sentido en sus propios contextos locales. Por ejemplo, en el caso de la música, como pueden ser los géneros específicos como el hip hop o el punk, donde expresan su descontento hacia problemas sociales y económicos, dotando así una dimensión simbólica a su identidad, por lo que no son solo una preferencia estética, sino que son una herramienta que fortalece su identidad colectiva y que en muchos casos se convierte en una forma de resistencia ante las estructuras establecidas. Por lo que la identidad colectiva en los grupos juveniles representa una forma de resiliencia y de construcción de significado en un entorno incierto y cambiante. Este sentido compartido de identidad y pertenencia actúa como un ancla emocional y social, ayudando a los jóvenes a enfrentar los retos de la modernidad, a navegar en un entorno que es cada vez más interconectado y en muchos casos a posicionarse de manera crítica ante las normas y expectativas de la sociedad dominante. Por lo que la identidad colectiva en estos grupos no es solo una etapa de la juventud, sino una expresión que fortalece a los individuos y que al darlos de herramientas para entender y enfrentar el mundo contribuye a su crecimiento y desarrollo personal. Por lo que los grupos juveniles presentan una variedad de dimensiones que refuerzan su identidad colectiva y permiten que sus miembros se distingan de la cultura dominante al tiempo que desarrollan un sentido de pertenencia y cohesión interna. Estas dimensiones se basan en valores compartidos, expresiones y rituales y símbolos estéticos que conforman la identidad del grupo y le brindan a sus integrantes un espacio seguro para explorar sus identidades individuales y colectivas, por lo que los grupos juveniles suelen organizarse en torno a un conjunto de valores y creencias que proporcionan una visión compartida sobre temas sociales y personales, donde estos valores pueden ser de carácter contestatario o reflejar un rechazo explícito a la cultura dominante, lo que les permite crear una cosmovisión única y diferenciada, donde algunas subculturas como el punk o el hip hop, los valores compartidos pueden incluir una postura de resistencia frente a las normas y expectativas de la sociedad tradicional.
En estos casos, el grupo se convierte en un refugio de ideas que ofrecen a sus miembros la oportunidad de adoptar un papel crítico hacia el sistema establecido, cuestionando el status quo y promoviendo ideales de libertad, autonomía e independencia. Mientras que en otros grupos, los valores compartidos pueden centrarse en aspectos que son más introspectivos y emocionales, como sucede en las subculturas emo o gótica, donde los jóvenes encuentran un espacio para expresar temas relacionados con la tristeza, la soledad o el cuestionamiento personal, donde este tipo de valores refuerza la cohesión interna del grupo y ayuda a sus miembros a sentirse comprendidos y validados en sus experiencias personales. Así, estos valores compartidos no solo sirven como un marco de referencia, sino que también fortalecen la identidad colectiva del grupo, permitiendo a los jóvenes posicionarse ante el mundo con una perspectiva común y definida. A la vez que los rituales y expresiones características de cada grupo juvenil desempeñan un papel fundamental en la consolidación de su identidad colectiva, en el sentido de que los rituales incluyen actividades y prácticas que a través de su repetición y simbolismo crean una estructura dentro del grupo y refuerzan el sentido de pertinencia de sus miembros. Un ejemplo de esto son los conciertos o eventos musicales, que en muchas subculturas actúan como espacios de comunión en la que los jóvenes pueden experimentar una catarsis colectiva y una conexión emocional intensa. Además de los eventos públicos, los grupos juveniles a menudo cuentan con rituales propios y privados que refuerzan los lazos entre sus miembros. Esto puede incluir reuniones periódicas, saludos característicos o incluso gestos de bienvenida para los nuevos integrantes, todos los cuales cumplen una función simbólica al establecer una distinción clara entre los que pertenecen al grupo y los que no. Estos rituales al final se convierten en códigos internos que solo los miembros del grupo comprenden y que refuerzan su identidad y sentido de pertenencia. Por lo que los símbolos y las estéticas son herramientas fundamentales para que los grupos juveniles creen esa identidad distintiva y refuercen la idea del nosotros frente al otro, donde la vestimenta, el estilo de peinado, el maquillaje, el tipo de lenguaje utilizado y otros elementos estéticos son parte de esa construcción simbólica que permite a los jóvenes expresar su afiliación a un determinado grupo y diferenciarse claramente de la sociedad dominante, donde estos símbolos actúan como un código visual que permite a los demás identificar a los miembros del grupo y al mismo tiempo crear una barrera simbólica que los separa de aquellos que no pertenecen a sus valores e ideales. Por ejemplo, en la subcultura punk, la ropa desgarrada, las chaquetas de cuero, los piercing, el uso de colores y peinados llamativos transmiten un mensaje de desafío y de rechazo a las normas establecidas, donde Tipologías de grupos juveniles y subculturas urbanas. El hip hop, nacido en los barrios de Nueva York en los años 70, es una manifestación cultural de las comunidades marginadas, especialmente de origen afroamericano y latino, que denunciaba la discriminación y las desigualdades a través de su arte. El hip hop es un fenómeno que integra música, moda y baile, como el rap y el breakdance, y su expresión va más allá de la estética. Para muchos jóvenes, el hip hop representa una forma de resistencia y de afirmación de identidad, brindándoles un espacio para hablar de sus experiencias frente a un sistema que consideran opresivo. El punk, surgido como una reacción al conformismo y la cultura dominante, es una subcultura que promueve la independencia y el rechazo a las normas sociales impuestas. Esta alienta a sus miembros a crear su propia arte, música y vestimenta, y a desafiar abiertamente el statu quo. Los jóvenes que forman parte de esta subcultura adoptan una estética provocadora y antisistema, que incluye peinados llamativos, ropa desgarrada, chaquetas de cuero, etc. Lo gótico y emo son subculturas que se caracterizan por adoptar una estética oscura y melancólica, en la que la ropa negra, el maquillaje dramático y los accesorios característicos son expresiones de una identidad introspectiva y a menudo asociada a la reflexión sobre temas profundos como el dolor, la soledad y la mortalidad. El gótico, con influencias literarias del romanticismo y el simbolismo, se orienta hacia la exploración de la belleza de la oscuridad y la búsqueda de significados en la tragedia. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre los grupos juveniles y la sociedad? Los grupos juveniles son frecuentemente objeto de estigmatización y prejuicios que los encasillan en estereotipos de rebeldes, irresponsables o incluso peligrosos, especialmente en contextos donde sus modos de expresión y sus valores divergen de los aceptados por la cultura dominante. Esta estigmatización suele basarse en malentendidos y generalizaciones que invisibilizan las complejidades de estos colectivos, contribuyendo a la marginación de sus miembros y limitando sus oportunidades de integración social. La percepción negativa de los grupos juveniles como rebeldes o peligrosos tiene raíces en la historia.
donde mediados del siglo XX subculturas como el rock and roll, el punk y el hip hop han sido vistos en algunas generaciones adultas como amenazas al orden social debido a su rechazo a las normas establecidas y sus actitudes desafiantes hacia la autoridad. Este temor ha llevado, en muchos casos, a una percepción sesgada de estos jóvenes como agentes de desorden y anarquía. Además, la visibilidad mediática de algunos comportamientos controvertidos, como el vandalismo o las protestas, ha reforzado la idea de que estos grupos representan una amenaza para la sociedad, a pesar de que la mayoría de sus miembros no participan en actividades violentas o antisociales. A medida que estas subculturas y grupos juveniles ganan visibilidad e influencia, el impacto de su creatividad y sus valores ha contribuido a redefinir la cultura dominante. Lo que alguna vez fue visto como escepticismo o temor, hoy forma parte de una narrativa más amplia, en la cual los jóvenes son reconocidos como agentes de cambio que aportan nuevas perspectivas y expresiones artísticas. Los grupos juveniles no solo representan tendencias culturales, sino que también se perfilan como actores activos en la transformación social. De este modo, los grupos juveniles trascienden su identidad subcultural y se consolidan como agentes de cambio que cuestionan el status quo e impulsan nuevas dinámicas sociales. El desarrollo de la tecnología y las redes sociales ha potenciado la influencia de estos grupos, permitiéndoles expandir su alcance y conectarse a nivel global. Plataformas como Instagram, TikTok y YouTube se han convertido en medios fundamentales para que los jóvenes compartan su estética, valores y formas de expresión, lo cual contribuye a reforzar su sentido de pertenencia y comunidad. A través de las publicaciones y contenido viral, los grupos jóvenes pueden difundir sus ideales rápidamente, generando un impacto significativo en la cultura digital. La influencia de los grupos juveniles en la cultura y la sociedad demuestra su capacidad para actuar como agentes de cambio que promueven la transformación significativa en la sociedad. En lugar de limitarse a reflejar los valores y la práctica de la cultura dominante, estos grupos crean un espacio para el diálogo y la crítica, estableciendo nuevas normas y estándares que responden a las demandas de una sociedad en constante evolución. Al expresar su voz colectiva, los jóvenes no solo desafían un orden establecido, sino que también modelan el futuro. Finalizando, es necesario señalar que estos colectivos funcionan como espacios fundamentales donde los jóvenes encuentran una comunidad de pares que no solo respeta, sino que también valida sus valores y actitudes. A través de estos grupos se crea un ambiente seguro donde se pueden explorar aspectos de su identidad sin temor al rechazo o la crítica social. En lugar de ver estas agrupaciones como una rebeldía destructiva, es crucial entenderlas como una manifestación legítima de búsqueda y autoafirmación en una sociedad en constante transformación, ya que estos grupos representan una oportunidad para los jóvenes en la que puedan expresar sus inquietudes y explorar quiénes son dentro de un entorno de apoyo mutuo. En este sentido, los grupos juveniles representan mucho más que intereses compartidos o una moda pasajera. Se configuran como un espacio de resistencia y creación donde los jóvenes pueden afirmar su identidad en un mundo que muchas veces tiende a minimizar y subestimar sus voces. Este sentido de identidad colectiva permite que sus miembros se conecten de manera profunda, encontrando en el grupo un sentido de pertenencia que a menudo define sus relaciones con la sociedad, ya sea en términos de conformidad o de oposición. El estudio de estos grupos juveniles proporciona una perspectiva invaluable sobre cómo los jóvenes navegan las complejidades del mundo moderno y, simultáneamente, contribuyen a su transformación. La diversidad de expresiones y de formas de participación que se observan de estos grupos demuestra su capacidad para abordar temas de justicia social, equidad de género, derechos humanos, cambio climático, entre otros. Lejos de ser elementos disruptivos sin propósito, los grupos juveniles se consolidan como agentes de cambio social, cuya influencia redefine valores culturales y plantea una versión más inclusiva y consistente para las generaciones futuras.